Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy comenzamos una nueva y crucial etapa en nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo. En nuestros episodios anteriores hemos estado con Pablo en sus cadenas, vimos las epístolas de la prisión en Efesios, que nos mostró la gloria cósmica de la iglesia, Filipenses, que nos enseñó el gozo en el sufrimiento, Colosenses, que defendió la supremacía absoluta de Cristo, y Filemón, que nos demostró el Evangelio en acción. La tradición nos dice que Pablo fue liberado de esa primera prisión romana. Tuvo unos pocos años más de ministerio, pero ahora su tiempo se acaba. La sombra del martirio se acerca. Y en esta etapa final de su vida, Pablo escribe sus últimas cartas, no son a iglesias enteras, sino a sus hijos en la fe, a los hombres que debían tomar la antorcha y continuar la misión. Estos son los epístolas pastorales y hoy abrimos la primera de Timoteo. Este libro es un manual de liderazgo. Es el traspaso de la batuta de un apóstol veterano a un pastor joven. Si Romanos nos dice que es el Evangelio y Efesios nos dice que es la iglesia, primera de Timoteo nos dice cómo debe comportarse la iglesia. El destinatario es Timoteo. Timoteo es el protegido más querido de Pablo, es su verdadero hijo en la fe. Pero Timoteo tiene dos problemas. Es joven y, por naturaleza, es tímido. Y Pablo lo ha dejado en el lugar más difícil que se pueda imaginar en la iglesia, en Éfeso. Recordemos Éfeso. Esta era la iglesia que Pablo había fundado y pastoreado por 3 años. Era la iglesia a la que le había escrito la gloriosa carta a los Efesios. Pero ahora, años después, la iglesia está en crisis. El problema no es la inmoralidad abierta de Corinto. El problema es más sutil, la falsa doctrina. Falsos maestros se han infiltrado en la congregación. Pablo le dice a Timoteo que se quede allí para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Estos herejes mezclaban el legalismo judío con un misticismo gnóstico primitivo. Discutían sobre mitos, prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos. Estaban corrompiendo la verdad. Por lo tanto, 1 Timoteo es el manual de Pablo para proteger la iglesia. Y el tema es el orden y la sana doctrina. El capítulo 1 comienza con el propósito de la ley. A los falsos maestros querían ser doctores de la ley, pero no entendían su propósito. Pablo le recuerda a Timoteo que el propósito de la ley, el mandamiento no es la especulación, sino el amor. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. La ley no fue hecha para el justo, sino para los pecadores, a los homicidas, los fornicarios, los secuestradores, los mentirosos, y para mostrar el poder del Evangelio sobre la ley, Pablo da su propio testimonio. Él se llama a sí mismo el primero de los pecadores, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, aunque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Dios, en su gracia, pudo salvar a Saulo de Tarso, el blasfemo y perseguidor, entonces su gracia es suficiente para cualquiera. Pablo le dice a Timoteo, aún guarda el depósito de esta gracia. En el capítulo 2, Pablo establece el orden en la adoración pública. ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia cuando se reúne? Primero, la oración. Y Pablo es específico. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y añade, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Para que la política cambie, no para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración por el gobierno crea un ambiente de paz que permite la predicación del Evangelio. ¿Y por qué orar por todos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El corazón de Dios es misionero, y la base de esa oración es la teología, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es una declaración contra todo el misticismo gnóstico que buscaba ángeles u otros intermediarios. Solo hay un camino. Luego Pablo aborda los roles en la adoración. A los hombres quiero pues que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas sin ira ni contienda, a las mujeres que se vistan con modestia y pudor, y que su adorno sea buenas obras. Y entonces Pablo da la instrucción que ha sido tan debatida, pero que era crucial para el desorden en Éfeso: a la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo no está silenciando a las mujeres. Está estableciendo el orden doctrinal en una iglesia donde aparentemente las mujeres estaban siendo engañadas y propagando la falsa doctrina. Él basa su argumento no en la cultura, sino en la creación. Adán fue formado primero, luego Eva, y en la caída, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió transgresión. Pablo está protegiendo el púlpito, la enseñanza autoritativa de la iglesia, de la corrupción. En el capítulo 3, Pablo pasa del orden de la adoración al orden del liderazgo. Esta es la sección central del libro, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo se protege la iglesia? Con líderes piadosos. Pablo da los requisitos para los líderes. Primero, el obispo o episcopos, que es el mismo oficio que el anciano o pastor. La lista es un estándar de carácter moral. Debe ser irreprensible. Y luego define esa palabra a marido de una sola mujer: sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y el requisito clave para un anciano: la habilidad que lo distingue, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque la principal defensa contra la herejía es la enseñanza correcta. No debe ser dado al vino, no pendenciero, sino amable, apacible, no avaro. Debe gobernar bien su casa. Pablo razona, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito nuevo convertido, no sea que se llene de orgullo. Segundo, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos. Los diáconos son los servidores que manejan el ministerio práctico de la iglesia. A ellos no se les exige ser aptos para enseñar, pero sí se les exige que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esta es la estructura de liderazgo de Dios, y Pablo cierra este capítulo citando un himno primitivo de la iglesia. El misterio de la piedad en Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la verdad, el depósito que Timoteo debe guardar. En los capítulos 4 y 5, Pablo da instrucciones pastorales directas a Timoteo. Le advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo será? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esta era la herejía ascética de Éfeso. La respuesta de Pablo: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Le dice a Timoteo cómo debe ser un buen ministro. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida y la venidera. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Luego, le da instrucciones sobre cómo tratar a la congregación, a los ancianos, como a padres, a las jóvenes como hermanas, y da reglas detalladas para el cuidado de las viudas. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a las viudas en verdad, pero las familias deben cuidar de las suyas primero. Le dice cómo tratar a los ancianos, pastores a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, doble pago, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y como protegerlos contra un anciano, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. El capítulo 6 es la advertencia final, y es sobre el dinero. Aparentemente, los falsos maestros en Éfeso estaban usando la religión como un negocio. Toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo confronta esto y nos da la teología del contentamiento.
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y luego, la advertencia más fuerte sobre el materialismo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, o el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo le da a Timoteo, el hombre de Dios, su comisión final a mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Le ruega que guarde el depósito, el evangelio puro que le fue encomendado, sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y cierra con una de las doxologías más sublimes a la soberanía de Dios, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Primera de Timoteo es el manual para una iglesia saludable. Es el llamado de Dios a la sana doctrina, al liderazgo piadoso y al orden en la adoración, para que la iglesia pueda ser lo que fue diseñada para ser, a la columna y el fundamento de la verdad. Gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio leeremos la segunda carta a Timoteo, la última carta de Pablo. Sus palabras finales desde el corredor de la muerte, según Timoteo,